De febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó oficialmente en el Registro Federal el decreto que designa a un total de 6 organizaciones criminales con presencia en México como terroristas. Esto quiere decir que, a partir de este acto unilateral, Washington podrá sancionar directamente a los miembros y operadores de estos grupos con base en leyes antiterroristas, lo cual presenta implicaciones serias para la política de seguridad en la región y para la soberanía del Estado mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha criticado con firmeza la naturaleza unilateral de esta decisión, que en su opinión no solo no fue consultada con el gobierno mexicano, sino que abre la puerta a posibles intervenciones que ella y otros funcionarios han calificado de inaceptables. Con un gobierno de izquierda caracterizado por la apuesta a la justicia social y la cooperación internacional sin subordinaciones, la administración de Sheinbaum ha reiterado su compromiso contra la violencia y los grupos criminales, pero siempre desde la defensa inquebrantable de la soberanía nacional. Y en este video abordaremos la postura crítica a las pretensiones intervencionistas de Estados Unidos, explicando la perspectiva y acciones concretas del gobierno de Claudia Sheinbaum para contener la amenaza del crimen organizado. Además, se hará un recorrido por las reformas y medidas presentadas desde Palacio Nacional para subrayar la determinación de México al enfrentar los retos binacionales de seguridad, sin renunciar a los principios fundamentales que rigen sus relaciones exteriores. Contexto histórico y el rol de la cooperación binacional. Desde hace décadas, la relación entre México y Estados Unidos ha estado profundamente marcada por la agenda de seguridad, encarnada en el tráfico de armas y el narcotráfico. México, por su posición geográfica, se ha convertido en la principal ruta de tránsito y producción de ciertas drogas ilegales que tienen gran demanda en el mercado estadounidense. A la inversa, la inmensa mayoría de armas de alto poder utilizadas por la delincuencia organizada en territorio mexicano provienen de la vasta y poco regulada industria armamentista de Estados Unidos. Durante las administraciones estadounidenses anteriores, la política de combate al narcotráfico se había centrado en el programa de Iniciativa Mérida y otros esquemas de colaboración. Sin embargo, las críticas han abundado, ya que dichos programas priorizan la intervención de agencias foráneas y una estrategia meramente punitiva, por encima de políticas de desarrollo social y prevención de adicciones. En varias ocasiones, la presión desde Washington se ha manifestado en la insistencia de catalogar a cárteles como grupos equivalentes a fuerzas paramilitares internacionales, un paso que tarde o temprano desembozó en la decisión de calificarlos como terroristas. La noticia de la publicación oficial del decreto en febrero marcó un antes y un después en las relaciones de seguridad bilateral, toda vez que designar a grupos foráneos como terroristas brinda a Estados Unidos nuevas facultades para supervisar, intervenir o incluso perseguir a los criminales más allá de sus fronteras, bajo la justificación de la defensa nacional estadounidense. La designación de cárteles como terroristas. Implicaciones legales y políticas. La publicación en el Registro Federal es relevante no solo por su simbolismo, sino porque activa protocolos legales específicos. Cuando Estados Unidos incorpora a un grupo en su lista de organizaciones terroristas, habilita a sus agencias de inteligencia y departamentos de seguridad para desplegar acciones que pueden abarcar sanciones financieras, congelación de activos en Estados Unidos, restricciones migratorias y, en casos más extremos, operativos de carácter militar o encubierto. En este sentido, la designación de los cárteles mexicanos como terroristas mantiene implicaciones preocupantes para la soberanía de México. Históricamente, México ha ejercido una política exterior basada en el respeto al principio de no intervención, con raíces que se remontan a la doctrina Estrada. La retórica de la guerra contra el terrorismo, en otros contextos del mundo, ha servido como antesala para intervenciones militares, bombardeos selectivos o intrusiones del aparato de inteligencia que se han desarrollado muchas veces sin el consentimiento de los gobiernos locales. Por ello, la designación unilateral de los cárteles mexicanos inquieta a buena parte del espectro político nacional. Desde el punto de vista de un gobierno de izquierda, la defensa de la soberanía y la justicia social debe prevalecer, mientras se abordan las causas profundas de la criminalidad y se promueve la cooperación con Estados Unidos en un plano de igualdad y reciprocidad. Postura de Claudia Sheinbaum: soberanía, colaboración y cero impunidad. Claudia Sheinbaum ha dejado clara su postura sobre esta clasificación de los cárteles mexicanos como terroristas. Desde la conferencia de prensa conocida como la Mañanera del Pueblo, ha reiterado que la construcción de la paz y la cero impunidad son ejes rectores en su política de seguridad y que, sin negar el grave impacto de los grupos criminales, no se puede aceptar que Estados Unidos actúe de manera unilateral. La presidenta enfatizó que no hubo consulta previa para la designación de terroristas y subrayó que este tipo de determinaciones no implican en ningún momento que el gobierno mexicano vaya a permitir la violación de su territorio. A juicio de Sheinbaum,
se trata de una maniobra política con consecuencias prácticas peligrosas. Sheinbaum recordó que existe una larga historia de colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, la cual abarca intercambio de inteligencia, acciones conjuntas contra el tráfico de armas y drogas y operaciones coordinadas en la frontera. Sin embargo, dicha cooperación debe ejercerse con base en la ley y el respeto a la soberanía, no a través de etiquetas que faciliten el injerencismo. De corte progresista, el gobierno de Sheinbaum sostiene que para reducir la violencia y la delincuencia organizada es necesario atender las desigualdades sociales, el desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes, problemas que el crimen explota para robustecer sus filas. A la par, se requiere fortalecer a las instituciones de justicia y la profesionalización de policías, fiscales y jueces. El mensaje oficial es firme. No habrá tolerancia frente a la violencia, el narcotráfico y la corrupción que alimentan a los cárteles. La administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido estrategias policiales y de inteligencia, pero sin desprenderse de las políticas públicas para mejorar el tejido social, pues tal como ha recalcado, la violencia no se combate solo con balas. La amenaza de la intervención y el fantasma de la extraterritorialidad. La preocupación sobre un posible intervencionismo por parte de Estados Unidos no es un asunto menor. Bajo leyes como la Ley Patriótica o la variedad de normativas antiterroristas, Washington ha justificado acciones extraterritoriales en países donde opera Al-Qaeda o el Estado Islámico. En la medida en que los cárteles mexicanos sean catalogados en la misma categoría, se activan las mismas herramientas legales que podrían permitir incursiones sin el consentimiento expreso del gobierno de México. Donald Trump, durante sus primeros días como presidente, ya había advertido la posibilidad de designar a los cárteles como terroristas, e incluso trascendieron informes sobre sobrevuelos de drones estadounidenses en territorio mexicano, con el fin de rastrear grupos criminales. Aunque la administración de Sheinbaum aclaró que estos vuelos fueron solicitados en el marco de la colaboración binacional, la nueva etiqueta alimenta la narrativa de que Estados Unidos podría ampliar sus acciones sin el debido acuerdo bilateral. La presidenta Sheinbaum, al pronunciarse contra este tipo de maniobras, ha recalcado que su administración no permitirá que se viole la soberanía de México, ni que se use la declaración de terrorismo para abrir la puerta a operaciones militares unilaterales. Más allá de la confrontación retórica, la mandataria está impulsando reformas legales y un discurso internacional que, con rigor, consoliden la posición de México frente a tales riesgos. Reformas constitucionales y medidas del gobierno mexicano. En respuesta al decreto de Donald Trump y a la noción de que estas designaciones abran la puerta a la intervención, Claudia Sheinbaum anunció la presentación de una iniciativa de reforma constitucional que modifica los artículos 40 y 19 de la Constitución. En el artículo 40 ordenó agregar el explícito rechazo a cualquier acto extranjero que atente contra la integridad de la nación, reiterando que el pueblo de México no consentirá golpes de Estado, operaciones encubiertas o violaciones de la soberanía. Si bien este principio ya se contempla en la tradición diplomática de México, se pretende blindarlo con mayor claridad a nivel constitucional. En el artículo 19, por su parte, se introduce la posibilidad de imponer prisión preventiva a extranjeros implicados en la introducción ilegal de armas al país, o que realicen actividades que transgredan los preceptos establecidos en el propio artículo 40 sobre la intromisión extranjera. De aprobarse, esta medida endurecería las penas y agilizaría la respuesta judicial frente a la complicidad en delitos transnacionales, particularmente el tráfico de armas. No menos relevante es la continuidad de las demandas que el gobierno de México ha interpuesto en cortes de Estados Unidos contra ciertos fabricantes y distribuidores de armas. El argumento es claro: si se considera que los cárteles son una amenaza terrorista, resulta lógico responsabilizar a quienes alimentan sus arsenales. El propio Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que cerca del 74% de las armas incautadas en México provienen de su territorio. De acuerdo con esta postura, la negligencia o complicidad de las empresas armamentistas estadounidenses es un eslabón crítico de la violencia en México. Crítica a la postura de Estados Unidos y respaldo al gobierno de izquierda. Una lectura crítica de la postura de Washington sugiere que, si bien designar a los cárteles como terroristas puede tener fines electorales o simbólicos, carece de un enfoque integral que atienda tanto la demanda interna de drogas como el control estricto de la industria armamentista. Desde el flanco de la izquierda mexicana, la demanda histórica ha sido que Estados Unidos se corresponsabilice efectivamente de la situación, pues sin el mercado de consumo ni el flujo de armas, sería casi imposible que los cárteles crecieran con la fuerza que hoy ostentan. El gobierno de Claudia Sheinbaum defiende la idea de una seguridad más humanista y social, atacar las causas estructurales, impulsar la educación, el empleo y la inclusión. Por lo que en este contexto, la postura intervencionista de Estados Unidos no solo atenta contra la autonomía,
sino que perpetúa la tendencia de utilizar la fuerza como primera opción. Para la izquierda mexicana, es prioritario mantener una buena relación con Estados Unidos, pero sin sacrificar los principios de la soberanía ni ceder a presiones que solo fortalezcan el círculo de la violencia. Conclusión. La declaración de los cárteles mexicanos como terroristas por parte de Donald Trump y su oficialización el 20 de febrero constituyen un momento de alto riesgo para la relación bilateral con Estados Unidos. Aunque ambas naciones llevan años colaborando en la lucha contra el narcotráfico, la etiqueta de terrorismo faculta mecanismos que tienden a la intervención unilateral, una línea roja para la soberanía mexicana. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido una postura firme de defensa de la independencia nacional, rechazando toda violación al territorio y subrayando que la colaboración sí es posible, pero en condiciones de igualdad y respeto mutuo. Bajo un programa de izquierda, su gobierno combina la persecución legal y policial de la delincuencia con la adopción de políticas sociales para desmantelar las bases de apoyo del crimen organizado. Además, apuesta por la vía legal e institucional para responsabilizar a quienes proveen de armas a los cárteles. La ruta para México no está exenta de escollos. La presión de Estados Unidos, los intereses electorales en ese país y la magnitud del problema del narcotráfico plantean un panorama complejo. Sin embargo, el mensaje es contundente. México no negociará su soberanía ni legitimará intervenciones a costa de su integridad territorial. Con iniciativas legislativas que refuerzan el principio de no injerencia y sancionan con mayor fuerza la introducción ilegal de armas, el gobierno de Sheinbaum refuerza la convicción de que la lucha contra el crimen organizado no puede hacerse a expensas de la autonomía de la nación. A la par, y en consonancia con los ideales de la izquierda, la administración de Claudia Sheinbaum ve en la justicia social y la reducción de la desigualdad los instrumentos de transformación que pueden, a largo plazo, reducir la violencia y el poder de los cárteles. Bajo esta visión, se espera que la colaboración con Estados Unidos se centre en la información de inteligencia, la contención de la demanda de drogas en el norte y el freno a la exportación de armas, y no en la imposición de designaciones que alimenten la inestabilidad y la desconfianza mutua. En el horizonte, la principal lección es clara: la soberanía y la paz no están reñidas con la cooperación. Sin embargo, la cooperación genuina solo puede fructificar con un entendimiento común de causas, responsabilidades y soluciones compartidas. Mientras tanto, México, desde su gobierno de izquierda y con un enfoque de justicia social, se prepara para un escenario que exige firmeza interna y una diplomacia valiente ante la visión intervencionista que persiste en algunos sectores de Washington.